Buenos días, chicos, bienvenidos a Bitcoin en máximos históricos. Vamos a ver qué va a hacer el rey, vamos a ver qué hacer Bitcoin después de haber marcado este máximo histórico. Vemos aquí como ayer domingo, aquí podemos ver a las 6:50 de la mañana, si nosotros miramos esta vela, ¿qué hicieron los chinos a esa hora? A esa hora el precio lo subieron a 125.285, nuevo máximo histórico. Y después de este nuevo máximo histórico, ¿qué va a hacer el precio? ¿Vamos a seguir subiendo o nos vamos para abajo? Eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Bien, aquí estamos en 5 minutos, pero nos vamos a ir a una perspectiva mayor y vamos a empezar por semanal. ¿Qué vemos en semanal? Pues mira, en semanal vemos como el precio lleva todas estas semanas, todos estos meses subiendo por ese canal. ¿Y qué es lo que te llevo diciendo yo durante todo este tiempo? Que en este canal, que lo podemos dibujar así, así o como lo queramos dibujar, el precio sigue subiendo, pero llegará un momento donde diga que ya está, que se ha acabado la fiesta. ¿Por qué ya está que se ha acabado la fiesta? Fíjate, tenemos aquí una divergencia de libro. Y en esta divergencia de libro vemos como desde febrero, enero del año pasado, del 2024, tenemos esta divergencia. Y el precio sigue subiendo. Y tú dirás, hombre, pues si sigue subiendo, ¿por qué va a caer ahora? Yo no te estoy diciendo que vaya a caer ahora. Yo te estoy diciendo que la estadística dice que esto se va a romper a la baja. Tarde más o tarde menos. Y estamos, como te llevo diciendo, muchas semanas, las últimas semanas, estamos en los últimos minutos de partido. Y en esos últimos minutos de partido falta ver si el árbitro decide pitar ya, puede decir hoy que ya está, ya he pitado, y hace así, ¡pam! Final de partido, pita ahí para abajo, o estiramos un poco más el chicle. En el caso que estiremos un poco más el chicle, iremos a esta parte alta del canal y esta parte alta del canal nos llevará al precio de Bitcoin sobre los 130.000 más o menos. Vamos a poner este valor de aquí sobre los 140.000. Estirando el chicle sería hasta 140.000. ¿Qué es lo que ha dibujado que no me gusta nada de nada? Si ya antes había dibujado en este anterior máximo, fíjate lo que había dibujado. Había dibujado un doble techo y para abajo. Ese doble techo dibujado claramente con estas velas martillo de reversión. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí le está costando muchísimo y tenemos esta figura de aquí de ya no es un doble, teníamos este doble techo, no pudo, cayó a la parte baja y ahora estamos llegando ahí. Vamos a ver si es capaz de superar estas zonas de aquí de los 124, 125, a ver si somos capaces de superarlo. Si no fuéramos capaces de superarlo, pues nos iríamos otra vez a la parte baja y de la parte baja con el peligro de que ya sí que sí este canal lo rompa a la baja. Esto es lo que tenemos en semanal. En semanal, yo, por ejemplo, yo personalmente, ahora lo vamos a ver en temporalidad más baja, yo me he salido ya de Bitcoin y aunque esté esperando que Bitcoin pueda llegar a los 130 o los 140, luego os voy a decir dónde me voy a volver a reincorporar al rey Bitcoin. Esto es lo que tenemos en semanal. Si cargamos el precio en diario, vamos a verlo en diario. ¿Qué tenemos en diario? Pues en diario nos podemos acercar más. Fíjate, tenemos este canal mayor que hemos visto ahí. Aquí se ve claramente en diario estos toques de toque, toque y ahora un tercer toque. Si marcamos esta línea por aquí, esto nos lleva al precio a estas zonas de aquí de que ya, 125, 126. Estas zonas altas aquí de 125, 126. Entonces, como en diario, fíjate cómo está en diario el
el RSI. Está pasadísimo de vueltas. Aquí el RSI también estaba pasadísimo de vueltas. Y después de estar pasadísimo de vueltas, se tiró el precio lateralizando y el RSI cayó. Ahora que está pasadísimo de vueltas, ¿va a seguir subiendo más? No mucho más. Porque necesita coger aire, necesita coger respiro. ¿Entiendes por qué me he salido yo? Porque esto necesita oxigenar, esto necesita respiro. ¿Que puede dar un pequeño empujoncito más? Sí. Podemos dar un pequeño empujoncito más hacia los 126, 127 o incluso un mechazo a los 130. Pero el precio en diario te está diciendo necesito aire, dame tiempo. Vamos a verlo en 4 horas, a ver si en 4 horas nos está diciendo que quiere aire, que quiere tiempo. Y en 4 horas, vuelvo a cargarte el gráfico de nuevo, limpio como una mañana de verano. Vamos a cargarlo en 4 horas. En 4 horas es donde se ve claramente que está súper pasado de vueltas. ¿Qué quiere decir que está súper pasado de vueltas? Fíjate, de los 109.000 ha subido hasta los 123 y desde aquí, desde el 29 de septiembre, que el precio estaba en 112, de 112 a 123 con el RSI, fíjate, pasadísimo, en zona de sobrecompra. $10.000 lleva así. ¿Que tú crees que esto va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir? Yo ya me he salido porque yo estoy viendo en 4 horas que esto se ha agotado. Es decir, el RSI recuerda que es como un acelerador. El acelerador pegó aquí el acelerón en el coche y ¡pam! Y subió hasta aquí el precio. Y todo esto lo lleva subiendo por la propia inercia, pero ya no está acelerando mucho más. De hecho, si nosotros nos fijamos en máximos y mínimos crecientes, mira, máximo, mira aquí, mínimo y máximo, mínimo y máximo, mínimo y máximo, máximo, mínimo, está haciendo máximos y mínimos crecientes. Ahora aquí parece que ya la figura se ha agotado y ya va a dejar de hacer máximos y mínimos crecientes. ¿Por qué? Porque el RSI también ya se está agotando en 4 horas. Entonces, este figura, este patrón me está diciendo que ya está, que se tiene que tomar un respiro. Y en este respiro es lo que yo me he salido y después de haberme salido, lo espero más abajo. Que ahora lo veremos en temporalidades más bajas. ¿Que quiere seguir subiendo? Pues ahora te voy a decir cuándo me voy a incorporar yo, si esto quiere seguir subiendo, y aprovecho el subidón final. Pero ese aprovecho el subidón final es para scalping de 5 minutos, no si haces unas inversiones a Bitcoin a más largo plazo. Si bajamos más al barro y bajamos a 1 hora, ¿qué es lo que nos encontramos en 1 hora? Pues en 1 hora lo que nos encontramos es este patrón de aquí. Te borro todas las líneas y las dibujamos de nuevo. Fibonacci no. El precio estaba aquí. Sube y estuvo lateralizando en este rango de aquí. Y después de estar lateralizando en este rango de aquí, el precio decide, ¡pam!, dar un saltito más. Y este ancho de aquí es este rango de aquí. Si nosotros marcamos ahora aquí, vemos que esto está así. Entonces, sabiendo que estamos ahí, te borro la línea de abajo y ahora te voy a dibujar dónde está el precio ahora. El precio está ahora comprimiéndose en este triángulo de aquí. En esta cuña o triángulo. Aquí el precio tiene que decidir qué va a hacer. Si sube más arriba, lo rompe y va al alza, o si no lo rompe y entonces nos vamos a la parte baja aquí a los 122.500. Yo ahora mismo en gráfico horario estoy esperando que el precio decida qué va a hacer. Si le da un arreón final, que yo ya no lo creo, ya creo que
va a tener que venir aquí abajo y mi primera reentrada va a ser en gráfico de una hora, seguramente sobre los 122.500. Si no lo respeta, entonces irá a venir a buscar este otro soporte que te he dibujado. ¿Cuál es el soporte que te he dibujado? Este de aquí, de los 121.600. Entonces, todo esto, ya estemos aquí o estemos aquí, todo esto es la parte alta del canal. Y esta parte alta del canal puede acabar dibujando una figura de hombro, cabeza, hombro. ¿Cuál sería esa figura de hombro, cabeza, hombro? Pues si esto, aquí ahora puede hacer muchas cosas, pero vamos a simplificarlo y vamos a hacer que haga esto. Nosotros ahora estamos viendo aquí hombro, cabeza, hombro. Y este hombro, cabeza, hombro, sí que los libros nos dicen que es un patrón de los que se suele cumplir. ¿Por qué? Porque el segundo hombro es más grande que el primero y que el segundo hombro es más grande que el primero. Esto nos enviaría el precio, si yo hago esta proyección, esto nos envía el precio. Vamos a ver a dónde nos envía el precio. Nos envía el precio a los 117.000. A ver si coincide con algún soporte. Sí, pararíamos por esta zona de aquí, 118, 117. Entonces, este hombro, cabeza, hombro que vemos aquí en una hora, sí, para que se dé, todavía falta mucho, ¿eh? O sea, esto no se va a dar ya. Hacen falta, o sea, para eso tienen que pasar mucho, pero estamos viendo, suponiendo que pasará en el futuro. Primero hace falta que esta cuña rompa la baja, luego hace falta que este soporte no aguante, y luego hace falta que llegue a este soporte y tampoco aguante. Es decir, si suceden estos tres efectos en cascada, pam, 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 volvemos para abajo hasta los 117. Entonces, aunque hemos visto, porque lo hemos visto como en semanal, nos podemos ir a 140, hemos visto en diario como nos podemos ir a 130 o estirar un poco más a 125 o 126, vemos como en horario el precio no quiere. Y si bajamos más aún al barro y miramos en 5 minutos para ver qué va a hacer, vamos a borrar el gráfico, vamos a ponerlo limpio, como una mañana de verano. Vamos a mirarlo en 5 minutos. En 5 minutos vemos la fractalidad que se está dando en una hora, se está repitiendo en 5 minutos. Vemos que por la parte alta está teniendo este techo ahora mismo, este techo de los 124, y por la parte baja el precio se está comprimiendo tal que así. Esto es lo que está haciendo ahora el precio. El precio ahora en 5 minutos tiene que decidir si se cae de aquí, que sería lo habitual, la mayor probabilidad, o si va para arriba. Si se cae aquí, pues si se cae aquí, fíjate, ¿dónde nos enviaría el precio? ¿Dónde tenemos los soportes? En este doble suelo de aquí, doble o triple suelo de aquí, que son los 122.500. Es decir, en 5 minutos yo operaré este patrón, yo me he salido ahora aquí arriba y yo lo operaré cuando vuelva a entrar, cuando me devuelva a dar entrada aquí en 5 minutos a los 122.500. Este es el escenario en el que estamos con Bitcoin. ¿Y por qué te digo yo ya me he salido? Porque hay que verlo en perspectiva, y para verlo en perspectiva vamos a verlo en mensual. Fíjate lo que ha hecho el rey Bitcoin, fíjate lo que ha hecho desde mayo del 2022. Desde mayo del 2022, Bitcoin ha subido un 500% o un 600%. Después de esta subida de un 500, de un 600%, yo no me voy a estar peleando por aquí arriba, por un 5% más o un 5% menos. Yo me volveré a subir al carro si yo veo que Bitcoin en ese canal semanal que hemos visto, pues puedo ir a
a cazar de aquí a la parte alta de este canal. Y de aquí a la parte alta de ese canal, que son hasta los 140, si yo veo que esto sí tiene con ganas, vale, me subiré. Pero de momento yo estoy viendo que el precio se está quedando ya sin apenas fuerza. Mirándolo con el 2021, ¿qué vi en el 2021 cuando hizo el subidón? Pues que hizo el subidón, que empezó como empezó esta vez, desde un miércoles hasta un martes, y el martes cayó. No recuerdo si fue el martes o el miércoles cayó. Entonces, como yo sé que esto a la mínima va a hacer patapam y para abajo, porque es lo normal, para abajo, que haga patapam para abajo no quiere decir que haga así y se vaya a los 60.000. No, patapam para abajo quiere decir que al menos, si estamos en este canal, pues llegará un momento donde el precio tenga que venir otra vez a la parte baja del canal. Y yo ahí en la parte baja del canal es donde lo voy a volver a esperar. Pero ahora lo tengo todo en contra. Tengo todos los indicadores en contra, tengo todas las subidas en contra, lo tengo todo en contra. Eso no quiere decir que siga subiendo, eso no quiere decir que haga como activos como BNB, que está marcando máximos y sube y sube y sube y sube y sube, pero esto está pasadísimo de vueltas. Aquí en BNB no hay que entrar, en BNB habría que haberle entrado aquí abajo en 400, 500, no aquí ahora, que hay más probabilidades de caer que subir. Pues entonces, viendo esto, vamos a ver hoy lunes cómo abren los mercados, qué decide hacer Wall Street, y ahora por último vamos a irnos en diario a ver qué están haciendo las manos fuertes, si están comprando o están vendiendo, si están acumulando o distribuyendo. Para eso nos vamos al Concord, ponemos aquí el Concord, y el Concord, recuerda, en el canal tengo un vídeo donde te hablo sobre él y ya tienes una estrategia de la montaña, de compra en la montaña, vende en la montaña. Pero esta vez vamos a ver el Concord no para la montaña, compra la montaña, vende la montaña, sino para ver si estamos acumulando o estamos distribuyendo. Y en este momento vemos que todavía, desde el miércoles 1 de octubre, siguen en fase de acumulación. ¿Por qué? Esta línea de aquí, esta es la línea del punto cero, por abajo es que hay más gente vendiendo y por arriba es que hay más gente comprando. El azul son las manos fuertes. Fíjate como aquí a final de septiembre, del 20 de septiembre hasta el 26 de septiembre, las manos fuertes vendieron. Del 26 de septiembre aquí al 27 de septiembre los retail vendieron, que fue que seguramente les hicieron saltar los stop loss, y luego ellos vendieron un poquitín y a partir del 1 de octubre han empezado a comprar. Entonces, cuando yo veo lo que me dicen, ahora tengo un dilema. Este es el dilema. ¿La pastilla roja o la pastilla azul? Yo tengo el dilema de el precio está pasadísimo de vueltas, los indicadores están pasadísimos de vueltas, estamos en máximos, pero las manos fuertes están vendiendo. Cuando yo estoy ante este dilema, y ante este dilema en un mes como es el de octubre, que es Uptober, que quiere decir que es un mes tradicionalmente alcista. En el vídeo del lunes de la semana pasada te mostré como en octubre del 2021 y en octubre del 2017, que son los equivalentes a este mes, subió mucho. Bitcoin subió un 30, un 40%. Como yo ese escenario lo tengo que barajar y lo barajo, yo estoy atento a posibles subidas. ¿Y cuándo me volveré a subir de verdad al carro? Pues cuando me volveré a subir de verdad al carro no es en la subida que falta ahora, de los 123 a los 130, no. Yo en la subida que me subiré de verdad será si son capaces de este canal, que la probabilidad dice que lo rompe a la baja, si este canal lo rompe al alza, ahí sí que me subo. Ahí sí que con todo. Si este canal, si este ancho de canal es capaz de romperlo al alza, ahí sí que me voy a subir con todo. Porque ahí nos va a enviar el precio, ya sí que nos lo envía a 170, 180. Entonces sí.
Pero para que se dé eso, entonces tenemos que ver que Bitcoin se pone en modo parabólico. Y cuando Bitcoin se pone en modo parabólico, el RSI ya no va a dar que estamos pasados de vueltas y otros indicadores no van a dar pasado de vuelta y va a ser como la fiesta final. Como yo no sé cuándo va a ser la fiesta final, si ya ha sido la fiesta final o va a ser, pero sé que falta poco, yo tengo que ser precavido. Y en ese ser precavido, yo ahora mismo estoy fuera de Bitcoin hasta que me vuelva a dar una entrada. Lo ideal, pues lo ideal sería que hagan un amago, hagan cacen a la gente y para arriba. Pero esto es lo que vemos en Bitcoin. De momento, si yo miro las altcoins, veo que las altcoins no ha despertado. En el vídeo del lunes pasado, cuando te hablé de la dominancia del Bitcoin, ya te dije, seguramente en octubre la dominancia repunte. Y esto haga que Bitcoin consiga máximos. ¿Y qué ha hecho? Te lo dije el lunes pasado. La dominancia ha recuperado terreno. Y Bitcoin ha marcado máximos. Y en esta recuperación de máximos todavía puede recuperar más en este octubre para marcar nuevos máximos. Unos nuevos máximos, yo personalmente los espero entre 130 y 132. ¿Que se pasan de frenada? Perfecto. Que en vez de 130 a 132 lo suben 140 o 180, bienvenido sea. Pero en esta frenada, en esta pasada de frenada, sí que la veo así, incluso porque fíjate, la dominancia está subiendo y en la estrategia del Concord de la montaña, todavía el Concord no ha entrado en la montaña. Si el Concord aquí llega a entrar en la montaña, la dominancia tomará relevancia. Y en esa toma de relevancia de la dominancia va a hacer que Bitcoin ya sí que suba con ganas, suba con fuerza. Bien. Después de este análisis de Bitcoin, ahora tendría que venir la segunda parte, que es el análisis de las altcoins. Pero para eso ya te lo dejo para el miércoles, en el directo del miércoles, ya te hablaré del escenario de las altcoins y cuál es el escenario de las altcoins, si va a haber all season, si no va a haber all season, si van a subir, si no van a subir, si están subiendo o no están subiendo. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.